Hay un canto que nos enseñó el hermano, si no mal recuerdo, tal vez el pastor o las personas mayores que están aquí, el hermano Julio Barquero, que decía, los que están contentos digan amén, 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 amén. Los que están felices digan amén, 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 amén. Y los bendecidos digan amén. Pero es que hermano, cuando se empezaba a cantar esa era una algarabía que se ponía aquí, los hermanos contentos, no se querían ir los días martes. Y recuerdo hace muchos años atrás que hubo una temporada de media vigilias los días martes, porque habían tantas personas agradecidas con el Señor y no creo que Dios haya cortado su mano. Porque el mismo Dios de ese tiempo es el mismo Dios que tenemos hoy y el mismo Dios será mañana con nosotros y con nuestras generaciones. Así que animémonos, alegrémonos. Este es el día que hizo Jehová, ya casi la noche. Me alegraré y me gozaré. ¿Saben por qué? Porque Dios es bueno. Amén. Hemos estado recibiendo en los últimos servicios acerca de las señales de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y es una alerta para todos los cristianos, para los que esperamos ese día, de que tenemos que estar atentos porque el tiempo se está acabando y las señales se están cumpliendo. En uno de los sermones que me tocó dar a mí, yo les dije de que no quería sonar como alguien experto en escatología para decirle, miren, lo que dice aquí en Apocalipsis es esto que pasó en el año tal, y lo que dice aquí en el libro de Daniel es esto que pasó, porque no tengo esa capacidad. Y yo siento que el Espíritu Santo es el que va a darte a entender de que Jesús ya está cerca, por todas las señales que el Maestro nos dijo que estarían pasando en este tiempo. Y como el pastor nos ha estado enseñando también, que las señales que Dios, que Jesús dio, igual que Pablo también transmitió, no son para que nosotros estemos con temor a lo que va a venir, sino al contrario, que estemos con una expectativa, porque nuestra redención está cerca. Y ese es el motivo de estos sermones, tratar de que la iglesia despertemos y nos demos cuenta que nuestro Maestro está a la puerta. Y como lo he dicho varias veces, pues esto lo vengo escuchando desde que tengo uso de razón, pero los tiempos, como la palabra nos dice, son tiempos malos y tenemos que estar diligentes para ver cómo andamos, no como necios, sino como sabios. Y le voy a pedir, por favor, que abramos en el libro de Isaías, capítulo 40. Vamos a leer del versículo 28 al versículo 31. Isaías, capítulo 40, del versículo 28 al versículo 31. Amén. Lo leemos y dice así: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno, Jehová, es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance? Y da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Padre Celestial, te agradecemos porque podemos estar en tu casa. Y aquí hay un pueblo, Dios, que con su corazón abierto está expectante de tu palabra. Ayúdanos a poder entenderla y que podamos practicarla, para que todas estas señales que tú has dado, Señor, nosotros estemos expectantes para lo que viene y estar preparados. Pero no solo eso, Señor, sino para alentarnos e ir a predicar y alcanzar más personas para que vengan a tus pies, Señor. No por nuestras palabras, sino por lo que ellos ven en nosotros, y que seas tú lo que ellos vean en nosotros, Señor. Te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos viviendo una época muy extraordinaria donde los adelantos científicos y los descubrimientos se están dando a la orden del día.
Ya sabemos que la inteligencia artificial está avanzando enormemente. Los telescopios están observando galaxias más lejanas, y la medicina está descubriendo nuevos tratamientos y la tecnología cambia nuestra forma de vivir. Muchos dicen que la ciencia refuta a Dios, pero es exactamente lo contrario. Mientras más descubre el hombre, más confirma lo que Dios ya ha dicho. La Biblia no fue escrito como un libro de ciencia. Sin embargo, cuando tocamos asuntos relacionados con la naturaleza, jamás se va a equivocar. ¿Por qué? Porque su autor fue el mismo que creó el universo, y esto debe producir en nosotros dos reacciones. Uno, admiración por nuestro Padre Celestial. Dos, confianza para seguir esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Si Dios nunca se equivocó en la creación, tampoco se va a equivocar en sus promesas. Las maravillas de la creación siempre confirman que Dios gobierna sobre todo. Leamos en el libro de Job, capítulo 26, versículo 7. Dice de esta manera: Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre la nada. Esto, hermanos y hermanas, hace miles de años, antes de existir los telescopios, los satélites que tenemos alrededor de nuestra tierra, Job escribió de que la tierra estaba suspendida sobre la nada. Y durante siglos muchas culturas engañaban a las personas dando a entender que la tierra estaba postrada o sostenida por grandes animales o por grandes seres, los gigantes. En la mitología nosotros podemos ver eso, y muchas personas lo creían. Pero la verdad es que la gente en ese momento no podía ver como nosotros lo vemos ahora, ya estaba escrito en la palabra del Señor. Y voy a estar hablando acerca de algunos descubrimientos que se hicieron, pero que ya Dios lo había estipulado en su palabra. ¿Para qué? Para que logramos comprender de que todo lo que Dios hace es perfecto, y que si Él cuida cada detalle del entorno en que nosotros vivimos, Él también cuida de nosotros y nos prepara para la segunda venida de nuestro Señor Jesús. En Isaías capítulo 40, versículo 22, dice de esta manera: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langosta. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él aquí está hablando acerca de lo que nosotros hoy sabemos. Y hay muchas personas que se dejan engañar simplemente por algunas teorías, como la teoría de que la tierra es plana y muchas otras cosas que la humanidad se ha venido inventando para refutar a Dios. Pero como dije al principio, los descubrimientos científicos que desde hace mucho tiempo atrás se vienen haciendo, vienen demostrando que lo que está escrito en la palabra del Señor es real, no es un mito. Y voy a volverlo a repetir: Dios ha cuidado cada detalle en su creación. La palabra dice que al principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, pero Él vino a traer orden. Cada cosa que fue creada por Dios fue puesta en su lugar con un propósito: que su nombre fuera exaltado y que su nombre fuera levantado. Y al crear al hombre y a la mujer, creó entonces ese ambiente donde Él podía estar con los seres que amó desde antes de haberlos creado. Hermanos y hermanas, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque Jesús está cerca y usted está dentro del plan de redención de nuestro Señor Jesucristo. Pero también su familia, también sus, disculpen hermano, también sus compañeros de trabajo o nuestros compañeros de clase. Ellos también están dentro del plan de redención. Pero ¿quién les va a decir Jesús viene? Si estamos viviendo, como ya lo hemos escuchado anteriormente, el tiempo donde se levantan falsos maestros, donde se levantan personas con una apariencia de piedad, queriendo ayudar a las personas, pero solo están buscando la exaltación. Y lo siguen, y lo buscan, y son engañados. No sé dónde fue que se mencionó. No sé si lo vi en las redes sociales o estaba en algún lugar, no recuerdo bien, pero estaban hablando acerca del diezmo y la ofrenda. Y no voy a tocar este tema, solo quiero que veamos algo que está pasando en la realidad. Y cuando se tocan
temas como diezmo y ofrenda, hay miles de opiniones que podemos tener dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Pero una de ellas, muchas veces dentro y fuera de la iglesia, es que el diezmo ya no está. Bíblicamente en el Nuevo Testamento no se menciona el diezmo. Y empiezan a decir que los diezmos aquí, que se los roban, que aquí, que por qué dan, pa. Y aún los que están dentro de la iglesia, ¿para qué? ¿Por qué? Y esta persona que está hablando dice de esta manera, pero cuando ves que tenés un problema o cuando querés amarrar a alguien, muchas veces sueltan el dinero y se van a buscar a los brujos, al santero, están leyendo el horóscopo, están leyendo las cartas porque le creen más a la mentira de Satanás, porque es lo que estamos viviendo. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar claro que nuestro Señor viene y estar seguros de que nosotros vamos a estar con Él. Y Él no nos ha dejado solo. Él ha dejado todas las pautas a seguir para que nosotros seamos más que vencedores junto con Él, hermano y hermana. Todos los descubrimientos, por ejemplo, una de las cosas que se descubrieron hace un tiempo atrás son las corrientes submarinas. Pero esto estaba escrito en Eclesiastés capítulo 1, versículo 7, que dice así: los ríos todos van al mar y el mar no se llena. El lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelve para correr de nuevo. Esto es el ciclo del agua que nosotros muchos vemos en ciencia natural. Todo lo que Dios va haciendo tiene el propósito de que nosotros veamos que Él es grande. Y si Él es grande, Él cuida de nosotros. Las corrientes oceánicas, Salmo 8, versículo 8, dice de esta manera, un recortado: todo cuanto pasa por los senderos del mar. Esto fue descubierto en el siglo XIV por Matthew Maury, que descubrió las corrientes marinas. Pero ¿sabe cómo las descubrió? Porque las leyó en la palabra del Señor. Y esto le llamó la curiosidad y empezó a investigar. Todo lo que nosotros vemos, hermano, todo fue creado por nuestro Señor Jesucristo. Pero el enemigo está engañando. El enemigo está esclavizando. Y como Jesucristo dijo, muchos serían engañados. Que usted y yo no seamos de esos que seamos engañados. Hoy sabemos que existen cientos de miles de millones de estrellas en nuestra galaxia. Pero en el universo hay millones de millones y millones. Pero ¿sabe? En Jeremías capítulo 32, versículo 22, dice: como no puede ser contado el ejército del cielo. Ya Dios lo había dicho en su palabra. Lo que el hombre no podía ver a simple vista, ya Él lo había puesto en su palabra. Y aquí, hermano, quiero ahondar un poquito, porque muchas veces nosotros solo nos quedamos en lo superficial con la palabra del Señor. Solo leemos un momento, pero no indagamos, no profundizamos más. Y me viene a la mente aquel canto que hace tiempo no lo cantamos acá, y vamos a ver si lo entonamos el día domingo, que dice: yo quiero nadar en el río de Dios, yo quiero, ese es el coro, pero la estrofa dice: no lo quiero a los tobillos, ni tampoco a las rodillas, yo lo quiero a los hombros, yo quiero nadar. Pero eso está escrito en la Biblia, no crea que es un invento. Es la visión de Ezequiel, si no mal recuerdo, cuando le dijo que le presentó una visión y empezó a caminar en un río. Primero le llegó a los tobillos, después le llegó a la rodilla y después ya no podía porque era más alto el nivel del agua. Entonces, hermanos y hermanas, ¿por qué dudamos del poder de Dios? ¿Por qué todavía seguimos flaqueando en nuestra fe si Él ha hecho todo lo que nosotros vemos y no vemos? Y lo hizo para que nosotros viviéramos. Científicamente está comprobado que la Tierra está en un punto donde la vida es sustentable. Si la Tierra se desviara un poco de su órbita más lejos del Sol, nos congelamos. Un poco más cerca del Sol, no habría vida en la Tierra. Dios lo hizo perfecto. No dudemos en nuestra fe. Hace poco estaba viendo un debate para los chavalos, lo más probable es que lo hayan visto y algunos curiosos tal vez. Hay un muchacho costarricense, Rigoberto Hidalgo, que él le gusta debatir. Sinceramente, como lo dije anteriormente,
lo veo, pero muchas veces no lo entiendo, porque habla de una manera bastante filosófica. Ahí tengo que estarlo viendo varias veces para tratar de comprender qué es lo que está diciendo. Y el último debate que fue muy sonado fue con Pablo, un satanista. Pero él dice, yo soy satanista, pero no porque adore a Satán, sino porque es el adversario de Dios que está escrito en la Biblia. Y algo importante que me gustó mucho que hacía este muchacho es que cada vez que él refutaba lo que el satanista le decía a él con respecto a lo que decía la Biblia, con respecto a que Jesús existió y resucitó, con respecto a la divinidad, con respecto a que Dios es bueno y Él nos ama, cada vez que este satanista expresaba algo para derribar esas verdades, este muchacho venía, refutaba, pero decía esto, casi siempre lo estuve diciendo: hermanos y hermanas que hemos creído en Cristo, no nos hemos equivocado, sigamos adelante. Hermanos y hermanas, no nos hemos equivocado, sigamos adelante. Pero eso significa que tenemos que estar pendientes de todo lo que está pasando a nuestro alrededor, no para tener temor, sino para estar preparados y para ayudar a los demás. Porque si en este momento hubiera una explosión en la casa pastoral, Dios no quiera, ¿verdad? Y se empieza a incendiar la casa y de repente los ancianos, ¿quién los va a sacar? Los chavalos salimos corriendo. Pero hay personas que tienen... Dije corriendo, hermana. La quiero ver corriendo. Pero hay personas que no tienen facilidad de movilidad. Y entonces, ¿qué haríamos los jóvenes, los más jóvenes? ¿Qué haríamos, mi hermano Samuel? Buscar cómo sacarlo. Pero eso es lo que está pasando en el mundo. El mundo se está quemando. El mundo está ciego en sus propios deseos y concupiscencia, pero nadie está tirando el salvavidas para sacarlo. Porque nosotros, lamentablemente, muchas veces la iglesia que Jesucristo va a venir a buscar está dormida. Y lo que Dios quiere en este tiempo es que su iglesia despierte para hacer lo que le toca hacer. No para verse a ella misma, no para glorificarse a ella misma, sino para que aquel que no tiene esperanza en su corazón, como un día estuvo usted y como un día estuve yo, puedan ser alcanzados por la misericordia del Señor Jesucristo, por las palabras que usted le puede dar a ellos. Entonces, hermanos y hermanas, las verdades científicas que han sido descubiertas en los últimos años ya estaba en la palabra. Y si lo que está en la palabra, ahora que la ciencia lo está descubriendo y está reconfirmando, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es real. Y su pueblo tiene que estar preparado. ¿Saben? Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17 dice que porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿Comprenden lo que la palabra está diciendo? Nuestro Dios es verdadero y es poderoso. Y si Él es verdadero y poderoso, usted y yo estamos bajo su cuidado. Así que no hay que tener temor, mi hermano y mi hermana, porque los tiempos son malos. Y el adversario siempre está buscando cómo darnos donde más nos duele. La economía, la unidad familiar. Es increíble, hermanos y hermanas. Si usted mira las noticias se va a dar cuenta que el índice de suicidios en adolescentes ha aumentado drásticamente en los últimos años. En mis tiempos eso era, tal vez porque andábamos pegando carreras. Yo recuerdo de que antes de que recién adoquinada, por acá había una familia que nosotros los hermanos nos hicimos amigos de ellos. Y tenían un hijo que se llamaba Bayardito, le decíamos nosotros. Era un muchacho, un niño bastante... No, ahí está, todavía está. Bayardito le decíamos, y jugábamos con sus hermanas, todos nosotros, los que estamos aquí, la hermana Yolene, y ahí nos podíamos ayudar y jugábamos fútbol americano. Y entonces nos arrastrábamos.
y nos caíamos y saltamos. Tal vez por eso es que no pensamos en la depresión, no pensamos en las tristezas, simplemente estamos pensando en disfrutar nuestra alegría, nuestra energía, que si ahora lo quisiéramos hacer, pues tendríamos que tener a la ambulancia, como hacen algunos eventos, ¿no? De que está la ambulancia ahí al lado para darle primero auxilio al primero que caiga. Hermanos y hermanas, pero es lamentable y alarmante cómo la juventud poco a poco se va sumiendo en esto que Satanás ha venido creando. Un ambiente nocivo para la vida, porque las personas solo están buscando su propio bienestar y si no lo obtienen, el mundo se acaba. Y si no puedo hacer esto, entonces voy a hacer esto. Recientemente se sucedió el caso de un maestro en México, que él publicó el estado de por qué él se iba a quitar la vida. Simplemente porque una alumna lo denunció por acoso y resultó ser falso. ¿Quién tiene eso en la mente? Porque estamos viviendo los tiempos que Jesús nos dijo. Pero su iglesia tiene que estar presta a llevar el evangelio, presta a santificarse todos los días. Como le dijo a Josué y como le dijo a Moisés. Estando con Moisés le dijo, mira, dile al pueblo que yo los voy a visitar, pero que se santifiquen. Y esto lo repite también en el libro de Apocalipsis, donde dice, he aquí yo vengo pronto. El que peca siga pecando. Pero el que es santo, santifíquese. Santifíquese. ¿Y qué es santificarse, hermanos y hermanas? Simplemente seguir la palabra del Señor, vivirla y hacerla nuestra. No significa que en algún momento vamos a pecar. La idea es que dejemos de pecar en algún momento. Pero a veces nos detenemos porque pecamos y nos pasa que creemos la mentira de Satanás, que soy tan pecador que no siento que Dios pueda obrar en mi vida. Y eso es lo que Satanás ha metido en la mente de muchos jóvenes. Y es falso, porque Él lo dice en el libro de Santiago, acercaos pues ante el trono de la gracia, donde vas a recibir el oportuno socorro, el perdón de nuestros pecados. Pero ahí está siempre el punto. Eso somos nosotros, iglesia. Y el borrachito que está caído allá ahorita, frente a donde fue la casa de los tres mundos. O la familia que sabes que se está desintegrando porque papá y mamá se están divorciando y se dan, pero no es cariño. ¿Por qué digo esto? Porque es lo que se está viviendo en la actualidad. Todas las profecías que se han cumplido solo demuestran que la segunda venida de nuestro Señor está cerca. En Lucas capítulo 21, versículo 28 dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Jesús nunca pidió que la ignoráramos las señales, nos mandó a observarlas, no para tener miedo, sino para tener esperanza. Señales visibles en nuestro día. Israel volvió a existir como nación. En Ezequiel capítulo 37 dice esa profecía que Israel sería nuevamente una nación. Y eso fue en el año de 1900, por ahí. Esa es una de las señales. Vuelvo y lo repito, yo no soy experto en escatología, pero esa es una de las señales visibles de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Fue en el año de 1948. Algo que parecía imposible, pero la Biblia ya lo había anunciado. El aumento del conocimiento, Daniel capítulo 12 versículo 4, la ciencia se aumentaría y es increíble. Yo cuando estaba pequeño y miraba las películas de ciencia ficción que salía un robot, que salían los autos volando o que se manejaban solo, era ciencia ficción. Hoy es real. Que no los vayamos aquí volando es una cosa, pero en algunos países ya están los autos voladores, que solo los tienen los que tienen dinero, ¿verdad? Pero los autos que se manejan solos ya están. Pronto posiblemente veamos alguno aquí en Nicaragua. La inteligencia artificial, que en aquellos años yo solo la conocía a través del auto fantástico, ¿recuerdan, verdad? Con Malcolm Knight, y que le hablaba al carro, esa era una inteligencia artificial, en Robocop, pero ahora es real. Y en nuestras palmas, así de sencillo. La ciencia se va a aumentar. Y en Daniel capítulo 12, versículo 4, ya lo decía.
No ha habido una generación que haya visto un crecimiento tan acelerado del conocimiento. Como dije, la inteligencia artificial, la computación cuántica, medicina genética, comunicación instantánea, todo ocurre delante de nuestros ojos, pero también la guerra y conflictos, como dice Mateo 24, 6 y 7. Jesús dice, oiréis de guerra y rumores de guerra. Vivimos exactamente el escenario que Jesús habló. Los terremotos, hambre, peste, Mateo 24, 7. La frecuencia e impacto mundial de estos acontecimientos nos recuerdan las palabras de nuestro Señor, pero solo a los que están atentos. Otra de las señales es la predicación mundial. Y cuando era pequeño yo trataba de entender eso, porque en escuela dominical nos enseñaban esto. ¿Cómo iba a ser? ¿Cómo es predicar en todo el mundo? Pero ya se está logrando. Usted agarra su teléfono y usted descarga la Biblia en español, pero el que esté en China agarra su teléfono y él descarga la Biblia en chino. Si usted se va a Rusia, descarga la Biblia en Rusia. Y así la palabra se está extendiendo. Hay pocas etnias que no conocen de la palabra del Señor. Aquí en nuestra propia Nicaragua, la Biblia la tienen en su lengua, en Misquito, en Sumo y Rama. Y Rama, no, sí, están las etnias, los Sumo y los Rama. Y los garífonos, pero esos son de Honduras. Pero ellos están recibiendo el Evangelio. El Evangelio se está extendiendo. Y uno a veces no sé si usted pensará, pero si algún día se pone a pensar, uno puede decir, eso está largo. ¿Cuándo se va a cubrir todo el globo terráqueo? Porque la palabra dice que cuando todo el Evangelio sea predicado en toda la tierra, entonces se verá la señal de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto está por suceder. Este evento está por suceder. Y es un evento que usted y yo deberíamos esperar. Como cuando esperamos la comidita después de un día de trabajo. Como cuando esperamos llegar a la casa para poder descansar. O como cuando esperamos aquella fecha especial para nosotros que sabemos que nos va bien. Así deberíamos nosotros esperar la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Y ya lo he dicho varias veces, mi hermano y mi hermana. Ya no vamos a estar enfermos. Vamos a estar libres. Ya no va a haber opresión. Va a ser un clima agradable, no va a haber calor porque el calentamiento global se desaparece para los que son ambientalistas. Vamos a estar con nuestro Señor. Voy a poder conversar con Lázaro, con David. Contame, David. Pero hay gente allá también que necesita aprender a anhelar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Creo que fue el hermano Byron que dijo el día domingo, y lo volví a repetir: ser cristiano no es solo venir a la iglesia. Ser cristiano no es estar sentado, ponerse de pie con los cantos que les aburren muchas veces, y como dije la última vez que estuve predicando, con nuestros brazos caídos y cansados. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano es ser como Cristo, que amó, que tuvo misericordia, que visitó a los enfermos, que cuando miró una necesidad no le preguntó a la junta directiva, simplemente lo hizo. Que cuando miró que allá iba una viuda llorando, ¿y qué pasó? Que se murió el hijo y era viuda. Tengan eso, y resucitó. No sé, la Biblia no sé si era del pueblo o no era del pueblo, pero él miró la necesidad y obró. Hermanos y hermanas, eso es lo que espera nuestro Padre Celestial de la iglesia que fue redimida con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, para que más personas tengan acceso a la salvación. Con la predicación mundial estamos viviendo el tiempo donde el Evangelio ha llegado a más idiomas, a través de la radio, a través de la televisión, del internet, los teléfonos de inteligencia y la misma inteligencia artificial. Las señales no fueron dadas para calcular fechas, fueron dadas para fortalecer nuestra fe.
Cada cumplimiento profético es una campanada que Dios nos hace sonar y nos recuerdan, no se duerman. Ah, pero aquí lo está escrito, no es que le estoy diciendo que se despierte. No se duerman, no amen a este mundo, mi hijo ya viene. Esas son las señales que Él dejó. Cuando observemos la noticia, no nos desesperemos, oremos. Cuando yo vi lo de Venezuela, hermanos, me dolió. Qué tristeza. Y cuando yo estaba viendo eso, yo me quedé sorprendido. Y cuando íbamos para el almuerzo, si no mal recuerdo, y le digo, vamos a orar. Y oramos por Venezuela. Porque muchas personas se fueron sin el Señor Jesús. Pero no nos desesperemos, oremos. Oremos para que alguien, un seguidor de Jesús, un discípulo de Jesús, se acerque a esas personas que tal vez nosotros no tenemos acceso y les predique de el amor de Dios. Debemos de recordar que Jesús, todo esto ya lo había dicho. Nada nos va a sorprender a Dios. Todo está avanzando hacia el cumplimiento perfecto de su plan. En Habacuc capítulo 2 versículo 3 dice de esta manera: aunque la visión tardara por un tiempo, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Dios nunca llega fuera de tiempo. Cuando Él dice vendrá, es porque vendrá. El Dios que cumple sus maravillas sostendrá en sus manos a sus hijos hasta el final. Filipenses 1:6 dice de esta manera: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aún Él está trabajando en nosotros. No nos hemos equivocado. Sigamos adelante, pero dejemos que el Maestro trabaje en nuestra vida. No nos opongamos a lo que el Espíritu Santo nos redarguye en el corazón. No nos opongamos cuando nosotros estamos pretendiendo algo y Dios nos dice: hey, cálmate, no es de esa manera, vas a tener que hacerlo de esta manera. Y aprendamos. Hoy Dios nos permitió estar con alrededor de unos 25 niños de sexto grado, que la hermana de nuestro hermano Trejo, la maestra, no recuerdo el nombre, Lucila, la hermana Lucila ya nos había dicho y los trajo y estuvimos conversando con ellos, recordándolo, y algunos que no sabían que Dios los ama, que ellos también pueden estar con Dios, que ellos también pueden recibir el amor de Dios, tratando de darles consejos de vida basados en la palabra, para que ellos no tengan que pasar las situaciones que posiblemente nosotros pasamos, porque no hubo alguien que me dijera desde chiquito: Jesús te ama, hay una mejor vida para vos. Hermanos y hermanas, para eso fuimos llamados, fuimos rescatados. Tenemos que estar listos y dejar que el Espíritu perfeccione esa obra en nosotros. Es el mismo Dios que sostiene la galaxia. Él va a sostener a sus creyentes, Él va a sostener a sus hijos. La Biblia nunca ha prometido una vida fácil, pero ha prometido su presencia constante. Jesús dijo en Juan capítulo 16 versículo 33: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Quién es Jesús? Hermano, ¿quién es Jesús? Y a veces solo pensamos en Jesús en Semana Santa cuando vemos la pasión de Cristo, y ahora que viene la pasión de Cristo 2. Pero muchas veces en nuestra vida cotidiana no pensamos en Él. Estamos ocupados. Y podríamos justificarnos porque tengo que trabajar. Sí, tenemos que trabajar, porque si no trabajamos no comemos.
Unión Fenosa, perdón, Disnorte y Sur no nos va a regalar energía. Pero no significa que tenemos que olvidarnos de nuestro Señor y Salvador. Por tanto, nosotros debemos honrarlo permanentemente porque Él ha prometido sostenernos. Porque Él ha prometido levantarnos. Porque Él ha prometido estar con nosotros cuando nosotros llamemos, Él va a responder. Pero nosotros como iglesia debemos de esforzarnos en ese sentido, hermano y mi hermana. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? Preguntan algunos en el mundo. Porque Dios está preparando un pueblo para la eternidad. La comodidad no forma discípulos, ¿verdad que no, hermano pastor? Es bonito ir a recibir talleres. Cuando nos dicen, hermano, hay un taller en el Hotel Camino Real. Comidita, tipo buffet, en aire acondicionado. Y en el último taller que tuvimos, alguien se me acercó y me hace así, bueno, a la realidad, ya se acabó todo. ¿Dónde se forman los discípulos? Los discípulos se forman en el fuego. ¿Cómo creen que los discípulos llegaron a ser apóstoles? ¿Se acuerdan cómo empezaron los discípulos? Los llamó Jesús, solo conocían la Torá, las leyes, y Jesús empezó a trabajar en ellos. Unas veces Jesús se reía con ellos, como posiblemente en las bodas de Canaán, porque no se imagínense que Jesús estaba así. En las bodas de Canaán era alegría, y eso es tradición judía. Él era judío y estaba con sus discípulos, posiblemente riéndose de uno, del otro, o contando chistes, o recordando, platicando con su mamá. Pero muchas veces Jesús tuvo que ser duro, hablarle fuerte como le hablaba a Pedro. ¿Pero qué formó él? Con 3 años, un curso intensivo con el maestro de maestros. De ser un hombre duro, áspero, a un hombre sensible a la voz de Dios, a un hombre que predicaba el amor. Y fueron 11 que dieron la vida por él. Entonces, todo eso que viene a nuestra vida y que nosotros decimos, ¿por qué tanto sufrimiento si estoy yendo a la iglesia? ¿Por qué me pasa todo esto? Es que Dios está formando. Y ninguna formación es fácil. Ninguna. Si yo quería tener el título de ingeniero, yo tuve que ir a la universidad y tenía que estudiar de noche. Porque ya tenía una familia que mantener y tenía que trabajar para mantenerlo. Y entonces dije, difícil. Y no tengo mi título de ingeniero. Aunque soy ingenioso. Si yo quiero obtener algo, tengo que esforzarme. Y nada cuesta, y todo cuesta. Entonces, hermanos y hermanas, dejemos de estar conforme a esto que nosotros tenemos, estar cómodos y empecemos a perseverar en las dificultades, en las pruebas que nos están llegando. Seamos perseverantes en nuestra fe, porque esto simplemente nos está diciendo que lo estamos haciendo bien. Mientras el mundo se desespera, la iglesia de Jesucristo tiene que levantar su cabeza. Mientras otros viven con miedo, los creyentes debemos esperar con esperanza, valga la redundancia. Mientras otros piensan que todo termina aquí, nosotros sabemos que lo mejor está por venir. Cada lágrima tiene fecha de vencimiento, cada enfermedad va a terminar, cada injusticia será juzgada, cada promesa será cumplido. Jesús regresa y cuando Él aparezca comprenderemos que ninguna prueba fue inútil. Porque en Hebreos capítulo 10 versículo 35-37 dice de esta manera. Hebreos capítulo 10 versículo 35 al 37. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón.
Porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis las recompensas. La promesa, perdón, disculpe. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Así que mi hermano y mi hermana, les animo a que sigamos adelante, a que nos esforcemos. Cristo está a la puerta. No sé si va a ser mañana, no sé si va a ser pasado mañana, no sé si lo voy a ver en vida, pero de que lo voy a ver, lo voy a ver. No sé si será dentro de 100 años, pero tengo que estar preparado para cuando Él venga. Y Él dice que va a venir a su mies. Él va a venir a su heredad. ¿Y qué va a encontrar en su heredad? ¿Nos va a encontrar trabajando en su obra o descansando? ¿O pensando que falta tiempo todavía? Hermano, debemos de esforzarnos. Nuestros hijos están creciendo. Un día los que no tienen hijos van a tener hijos. Y van a tener que enfrentarse a las dificultades de ese tiempo. Estaba viendo a alguien que estoy siguiendo en las redes sociales y decía esto: estamos viviendo los tiempos donde los hombres están vendiendo su masculinidad para encajar en este mundo, renunciando a su masculinidad para encajar en este mundo retorcido. Y Satanás no es tonto, usted lo sabe, porque lo hace desde punto elevado para que los demás sigan. Y para los que han visto a los artistas, ahora los hombres se visten con ropa de mujer. Y no estoy hablando de personas que practican el homosexualismo. Simplemente se visten con ropa de mujer. Y el mundo lo aplaude. Porque quieren encajar en este mundo que está torcido. Las mujeres lo mismo. Porque va a llegar un momento en que si no aceptas las ideologías, no vas a encajar en este mundo. Pero ¿sabe qué, mi hermano y mi hermana? Es que no somos de este mundo. No podemos encajar en este mundo, aunque vivamos en este mundo. Así que fortaleza, estimados hermanos y hermanas. Sigamos adelante. Todavía hay esperanza. Cristo viene, nadie lo detiene, pero tenemos que estar listos para su venida. Amén. Señor, te agradecemos por tu palabra. Gracias porque tú nos estás hablando. Gracias porque nos recuerdas cosas que ya sabíamos, pero por las ocupaciones se nos olvidan, Señor. Queremos aprender y queremos esforzarnos para hacer tu voluntad, para cumplir el propósito para el cual tú nos llamaste, para el cual tú nos sacaste de la oscuridad y nos trajiste a tu luz, para hacer luz, para predicar tu evangelio, para hacer testimonio vivo de tu poder. Danos la fuerza, la sabiduría, la inteligencia, Señor, el ánimo para ocupar nuestro tiempo y dedicarlo a tu obra, para poder evangelizar, para poder discipular, para poder hablarle al necesitado, para poder hablarle a las personas tristes en nuestro trabajo, para ser un referente de lo que significa ser un hijo de Dios. Para que cuando tú vengas, Señor, nos encuentres trabajando y nos encuentres preparados. Te bendecimos porque tus palabras nos alientan, nos dan ánimo y también nos enseñan y nos corrigen. Gracias porque no nos has desamparado, porque no nos has dejado solos. Gracias porque el Espíritu Santo está con nosotros y nos está ayudando a avanzar. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Gracias porque tu mano poderosa aún nos sostiene. Gracias porque tu voz cuando retumba, Señor, nos defiende. Te bendecimos y te glorificamos porque tú estás con nosotros. Danos las fuerzas para nosotros hacer la obra para la cual tú nos has llamado. Todo esto te lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano. All my words fall short. I got nothing new.
How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song must end, and you never do. So I throw up my hands and praise you again